sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y gracias porque estamos aquí nuevamente un domingo más para poder celebrar el culto de adoración que como iglesia nos corresponde adorar al Señor. Vamos a orar entonces. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso. Te damos gracias, Dios, por habernos salvado, por darnos vida eterna. Gracias, Señor. Siempre te daremos porque tú siempre nos das todas las cosas que te pedimos conforme a tu voluntad. Y te damos gracias porque este es un día maravilloso por el cual te podemos adorar, exaltar, dar gracias por todas las cosas que haces y por las que vas a hacer y por todas las cosas que ya has hecho para el bien de nosotros como para este mundo, Señor. Queremos, Señor, exaltar tu nombre y queremos también doblar nuestras rodillas y pedirte perdón por todos nuestros pecados. Señor, tu palabra dice que debemos buscarte con todo nuestro corazón, que debemos convertirnos de nuestros malos caminos, para que tú puedas sanar nuestra tierra, nuestra vida, para que tú puedas traer paz y tranquilidad y salvación y sanidad. Tenemos, Padre, que conocer al Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque sí lo conocemos ahora y disfrutamos del tiempo con Él. Ahora queremos, Padre, que nos llene de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Y tomes control por tu Espíritu Santo de este lugar. Y atamos todo poder del enemigo en el nombre de Jesús. Y echamos fuera todo espíritu de enfermedad, de coronavirus, de cáncer, de muerte, de espíritu inmundo, de escasez, de miseria. Te atamos y te echamos fuera y declaramos prosperidad, que mejore nuestra economía. Espíritu Santo, toma control de este lugar y pon ángeles alrededor y defiendan, Señor, nuestros hogares, defiendan nuestra iglesia y defiendan este mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Y vamos ahora a adorar al Señor con una preciosa canción. Preciosa sangre. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias.
sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Me transformó, tu sangre me perdona, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Amén. Qué preciosa alabanza y adoración, ¿no? Dice, preciosa sangre se derramó y se dio por amor. Lo dio por amor. Hay poder en la sangre. Tu sangre me transformó, me perdonó, me limpió. Esa es la sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Gracias al Señor porque su sangre fue lo más importante en lo que hoy vamos a tratar. Hermanos, que Dios le esté bendiciendo siempre. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de Augusto, que es el tema muy importante en nuestra vida y que formamos parte de ese nuevo pacto. El tema es el nuevo pacto. Adelante. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. El día de hoy voy a tratar un tema tremendo. El tema que quiero compartir con ustedes es el nuevo pacto. La Biblia dice en el libro de Hebreos 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra
del templo de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Sabe por qué me emociona compartirles acerca del nuevo pacto? Porque el versículo 1 del capítulo 8 está entrando a una conclusión de toda una argumentación y comienza diciendo, ahora bien, es decir, el punto principal de todo lo que venimos discutiendo es que en la actualidad tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y este sumo sacerdote es ministro del santuario y del tabernáculo no hecho por mano de hombres, sino que el Señor mismo levantó. La Biblia dice en el libro de Hebreos 8:6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Gloria a Dios. Esto significa, hermano, que si hay un mejor pacto, es porque hay un pacto que no está muy bueno. Hay un pacto que tiene defectos. Y a manera de introducción quiero decirle que un pacto es un acuerdo. Un pacto es un acuerdo entre dos personas. En el Antiguo Testamento se registra un pacto como un acuerdo original de Dios con el hombre. Y en el Nuevo Testamento, nuevo pacto realmente, registra un nuevo pacto hecho por Dios, pero ahora a través de su Hijo Jesucristo. Hermano Augusto, entonces, si hay un nuevo pacto y usted está diciendo que el pacto es un acuerdo entre dos personas, pues obviamente Dios no falló, falló el hombre. Entonces, tiene que haber un nuevo pacto y alguien que represente al hombre delante de Dios para que el pacto no se invalide a causa de la desobediencia del hombre. Y por eso la Biblia dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, hablando de Jesús, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La palabra berit y la palabra yateque significa pacto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la verdad es que en la Biblia hay muchos pactos. El pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham. Y es importante que los cristianos entendamos la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque en la actualidad hay muchas personas que están judaizándose y hay mucha doctrina en donde se está metiendo esto que le estoy hablando de judaizarse. En la Biblia ya lo vemos cuando el apóstol Pablo le llama la atención acerca de no fijarse en el antiguo pacto, sino en el pacto establecido por medio de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, para argumentar en todo Hebreos 8, 9 y 10, para argumentar que el nuevo pacto establecido en Cristo Jesús es mucho mejor, hace una comparación entre el viejo pacto y este nuevo pacto. El viejo pacto es el que hizo Dios con la nación de Israel en el monte Sinaí, el día que les entregó los 10 mandamientos a través de Moisés. Dice en Éxodo 19, del 4 al 8. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.
ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, Dios está hablando con la nación de Israel, a la cual sacó de Egipto, le dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Como le decía al inicio, una de las definiciones de pacto es que es un acuerdo entre dos personas. Dios estaba haciendo un pacto, un acuerdo con su pueblo, Israel, que él mismo los había sacado de Egipto. Y les dice esto, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y seréis, luego le dice, un reino de sacerdotes y gente santa. Pero todos aquellos que hemos leído la Biblia nos hemos dado cuenta que el pueblo nunca pudo cumplir ese pacto. Por lo tanto, no fue Dios el que no hizo lo correcto en el pacto. Dios siempre hace lo correcto. Quien no hizo lo correcto, quien no cumplió su parte del pacto fue el hombre. Y como le decía anteriormente, todos aquellos que hemos leído la Biblia, nos damos cuenta que el pueblo siempre falló delante de Dios. Luego dice en el libro de Éxodo también 24, del 1 al 8, Jehová Dios le estaba hablando a Moisés y le dice, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nabat y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pero esa sangre del pacto era sangre de becerros, sangre de animales. Esa sangre que Moisés roció sobre el pueblo no los limpiaba completamente de sus pecados, solamente cubría los pecados. Es como quien dice, ponía un tapete, pero el pecado quedaba todavía allí. Y ese antiguo pacto era condicional a la obediencia del hombre. Si el hombre obedecía, eran bendecidos. Pero si el hombre desobedecía, tal cual es su naturaleza, entonces recibía las consecuencias de sus actos. Ahora, como bien usted y yo sabemos, el hombre es incapaz de obedecer la ley de Dios. Entonces, si el hombre es incapaz de obedecer la ley de Dios, ¿por qué Dios da la ley?
Mire lo que dice Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el mismo apóstol Pablo dice, yo no sabría que la codicia es pecado si la ley no lo dijera. Entonces la ley fue instaurada para tener conocimiento del pecado. Si la ley no dijera que la codicia es mala, entonces uno no entendería que eso es pecado. Pero la Biblia también dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado delante de él. Como les decía, el ser humano es incapaz de cumplir las leyes de Dios. Basta con leer el libro de Levítico y la infinidad de leyes que había que cumplir. La infinidad de sacrificios diarios que se tenía que hacer. Es más, la Biblia en el libro de Levítico enseña que el sumo sacerdote tenía que entrar solo una vez al año al templo. Pero cuando el sumo sacerdote entraba al templo para interceder por el pueblo delante de Dios, la Biblia dice que él mismo primero tenía que santificarse, que él mismo tenía que presentar algo delante de Dios. Pero recuerde lo que le estoy diciendo. El mismo sumo sacerdote, el que tenía que representar al pueblo delante de Dios, primero él tenía que santificarse. Y la misma Biblia lo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Esto significa que ese antiguo pacto estaba condicionado a la obediencia del hombre. Y como ya hemos visto, ningún ser humano puede cumplir con la ley. Ahora, 700 años antes de que Jesús nazca, el profeta Jeremías anuncia a los israelitas que habían invalidado el pacto que Dios hizo con sus padres. Mire lo que dice Jeremías 31, del 31 al 33. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Antes de que se instaurara el nuevo pacto con Jesucristo, Dios ya les estaba diciendo a su pueblo que vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Escuche bien lo que dice, ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Antes de la venida del Señor Jesús, Dios ya estaba hablándoles por medio del profeta Jeremías, por medio del profeta Ezequiel, le estaba hablando a su pueblo que ellos habían desobedecido el pacto que Él hizo con la nación de Israel, pero que Dios mismo iba a poner un nuevo pacto. Y este pacto iba a ser puesto en la mente de ellos, en el corazón de ellos. Y luego dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, ¿cuándo es que este nuevo pacto se vuelve real? ¿Cuándo es que este nuevo pacto tiene actividad? Cuando Jesús está cenando o tomando la Pascua con sus discípulos y les revela que va a morir y que su sangre derramada sellará el cumplimiento de la profecía que les acabo de mencionar, de esta profecía donde Dios dice que hará un nuevo pacto. Jesús dice,
acá en Mateo dice, Mateo 26, 28, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo entonces trae el nuevo pacto y dice que ese pacto ya no iba a estar establecido bajo la obediencia del hombre. Y no es que el hombre no tenga que obedecer, sino que el hombre siempre tiende a la desobediencia. Pero es la obediencia de Cristo delante del Padre la que nos hace partícipes a nosotros del nuevo pacto. Y la Biblia dice que este nuevo pacto que Jesús trae tiene mejores promesas. Ahora, dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, el primero tenía defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mire lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Está diciendo que, dada la desobediencia del hombre, dado que el hombre no puede obedecer ninguna las obras de la ley, porque la Biblia dice que basta que uno desobedezca, uno de ellos es culpable por todos los demás. Dado que el hombre no puede obedecer a toda la ley, hay necesidad entonces de que se establezca un nuevo pacto. Pero este nuevo pacto, como lo hemos leído antes, ya no está bajo la obediencia nuestra, sino que está establecido bajo la obediencia de Jesucristo. Imagínese usted viviendo en la época de Levítico, cumpliendo todos los días ordenanzas que por naturaleza humana normalmente no las podemos cumplir, y teniendo que ofrecer sacrificios continuos por nuestros pecados. Pero la Biblia dice que el sacerdote que entraba una vez al templo y ofrecía sacrificios primero por él y por el pueblo, tenía que entrar con sangre de animales. Pero la Biblia dice aquí en el libro de Hebreos que Jesús ya no entró al tabernáculo hecho por mano de hombres, sino que entró al tabernáculo original y entró con su sangre preciosa. Y eres el sumo sacerdote que se ofreció una vez y para siempre, y que por lo tanto ya no hay más sacrificio que ofrecer, porque se ofreció una vez y para siempre. Y la Biblia dice aquí en este libro de Hebreos, dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El escritor de Hebreos establece claramente una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, diciéndonos que el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo, porque mientras en el antiguo pacto había un representante
humano que era el sumo sacerdote, pero era un ser humano que tenía que ofrecer primero la limpieza de sus propios pecados. El escritor de Hebreos está diciendo que el representante de ahora, el sumo sacerdote de ahora, nuestro Señor Jesucristo, no teniendo mancha alguna, Él se presentó delante del Padre con su sangre. Y esa sangre es viva, esa sangre es eficaz, esa sangre limpia pecados. Y la Biblia dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero todo eso, usted y yo, todas esas mejores promesas, las podemos recibir a causa de Jesucristo. Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Saque usted a Jesucristo de la Biblia. Saque usted a Jesucristo de este sacerdocio. Y no hay nada para el cristiano. Absolutamente nada de relevante. Jesús cambió toda la historia, tanto de lo terrenal como de lo espiritual. Jesús entró al lugar santísimo, ya no hecho por mano de hombres, sino que entró al lugar santísimo original. Con su sangre preciosa se presentó delante del Padre. Y esa sangre viva clama actualmente por cada uno de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que este nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Además dice la Biblia que una vez que Jesús hizo eso, se sentó a la diestra del Padre. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento los sacerdotes nunca se podían sentar porque siempre estaban en constante actividad presentando sacrificios? Pero Cristo, como presentó el sacrificio valedero eternamente, se sentó delante del Padre. Y ahora ¿sabe qué hace? Intercede por nosotros. Cuando usted peca, cuando usted hace lo malo, cuando yo hago lo malo, la sangre de Cristo está en medio. Y la sangre de Cristo aboga, me limpia de todos mis pecados. La sangre de Cristo me hace heredero y coheredero con Cristo Jesús. La sangre de Cristo permite que yo sea pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. La sangre de Cristo es la que permite en la actualidad que yo pueda entrar delante del Padre. Pueda entrar en confianza delante de mi Padre. Me da la seguridad de que cuando yo muera voy a irme al cielo. Voy a estar con Dios eternamente. Por eso le decía, saque a Cristo de todo esto y no hay nada realmente. El nuevo pacto establecido por la obediencia, por la sangre, por el sacrificio de Cristo Jesús, rompió ese velo. Antes solo el sumo sacerdote podía entrar, pero ahora la Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Dígame usted si esto no debe darnos confianza. Dígame usted si esto no debe darnos la seguridad de que cada una de las promesas que Dios ha hecho en su palabra, este sacrificio de Cristo, este nuevo pacto establecido por Cristo, debe darnos la seguridad de que cada una de las promesas de Dios se van a cumplir. Usted no tenga temor del tiempo actual, porque al contrario, gocémonos y alegrémonos porque nuestra redención se acerca, hermanos. Dese cuenta usted de lo que está pasando en el mundo actual y nos estamos acercando al día que sonará la trompeta y que seremos arrebatados y estaremos con el Señor eternamente. Nada de esto se hubiera cumplido si no fuera por la obediencia de Cristo Jesús. Nada de esto sería para nosotros de no haber sido por la obediencia de Jesús. Jesús, el Cristo, es el centro de nuestra fe. Y luego dice el libro de Hebreos, dice aquí, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra redención? Que éramos esclavos y que alguien pagó y nos libertó de una condenación merecida. Y Cristo, dice la Biblia, no se presentó con sangre de becerros, sino con su propia sangre. Y como es Él es perfecto, el sumo sacerdote perfecto, ya no tiene que entrar año tras año, sino que entró una vez y para siempre. Dice la Escritura, versículo 15, así que por eso es mediador de un mejor pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, es decir, usted y yo, reciban la promesa de la herencia eterna. Esto debe darnos seguridad en nuestra fe. Usted debe estar seguro de quién ha creído, en quién ha creído. La seguridad de que este pacto, establecido bajo mejores promesas, tiene un sello y es la sangre viva de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la Escritura. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria a Dios. Cristo dice, presentándose ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, no, Cristo se presentó con su propia sangre. De otra manera, la hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Gloria a Dios. Y luego dice capítulo 10, porque la ley, es decir, el pacto antiguo, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, escuche bien, esa sangre de los becerros, nunca puede, dice la Biblia, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esa sangre de becerros, de machos cabríos, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. Más sin embargo, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos acerca al Padre. ¿Sabe lo que le estoy compartiendo el día de hoy? Es que Jesús es el centro de nuestra fe. Y si Cristo no hubiera resucitado, dice la Escritura, vana sería nuestra fe, pero Cristo resucitó. Y la Biblia dice que para que se haga válido el Nuevo Testamento, este pacto, necesitaba haber alguien que muriera. Y Cristo murió, pero la buena noticia es que la muerte no pudo con Él. Resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esto significa, hermano, que usted puede tener la tranquilidad de que Cristo intercede por nosotros. Cristo está delante del Padre, su sangre preciosa está delante del Padre. Las promesas que le hizo a usted, las promesas que Él me hizo a mí, Él las cumplirá. No mire lo que está pasando, mire con los ojos de la fe, aliméntese de las palabras de Dios. Esta palabra es la que le va a traer esperanza, la que va a alimentar su espíritu y lo va a vivificar, porque esta palabra es viva y es eficaz. No esté llenándose de malas noticias, llénese del Evangelio, que es la buena noticia. Cristo intercede por nosotros, entró una vez y para siempre, y su sangre preciosa es mejor que la de Abel. La sangre preciosa de Cristo es la sangre mejor que la de los corderos. Por eso usted debe tener tranquilidad. La sangre de Cristo estableció un nuevo pacto y Jesús mismo lo dijo cuando estaba ahí con sus apóstoles. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchas
ya no solamente por los judíos, sino que por muchas es derramada para remisión de los pecados. Gloria a Dios. No me queda más que glorificar el nombre de Dios. Que un ser humano que no merecía vida eterna, sino que al contrario merecía condenación, ahora pueda tener la libertad de predicar esta hermosa palabra y de acercarse a Dios y de poder compartirla con otros. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Gracias por este mensaje. Es tremendo, hermanos. Si entendemos de verdad todo lo que se ha hecho en la cruz del Calvario. La sangre, la preciosa sangre. O sea, había un antiguo pacto y un nuevo pacto. El antiguo pacto fue hecho por Moisés, siervo de Dios, y el nuevo pacto fue hecho por Jesús, el Hijo de Dios. El antiguo pacto se hizo con sangre de animales que cubrían los pecados de los hombres. El nuevo pacto se hace con la sangre de Cristo que limpiaba los pecados, no los cubría. El antiguo pacto se establece la ley y se escribe en piedras. Y en el nuevo pacto vemos que ahora la palabra se escribe en el corazón. Y la salvación, antes en el antiguo pacto, era por obras para perdonar los pecados. Y en el nuevo pacto, la salvación era por fe, por la gracia del Señor. O sea que en el antiguo pacto no habían las promesas que en el nuevo pacto ahora tenemos, y tenemos el mejor sacrificio que fue el mismo Jesús con su sangre, que el de los animales cuando se daba con Moisés. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones? Quiero resumir, hay muchas bendiciones que recibimos nosotros cuando recibimos a Cristo, pactamos con Él, con el nuevo pacto de la gracia del Señor. Miren, el nuevo pacto se cumple con la muerte de Cristo, cuando Él va a la cruz del Calvario y hace un sacrificio cruento, derramando toda su sangre para perdón de los pecados. Y también ahí dice que se lleva todas las maldiciones. En este nuevo pacto somos una nueva creación. Nuestros pecados son perdonados y ya el pecado ya no va a reinar más con nosotros. Somos participantes de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y nuestro espíritu que nace de nuevo. Tenemos otras bendiciones. La muerte nunca más tendrá el poder de separarnos de Dios. Va a haber, sí, una muerte del cristiano, pero es simplemente que el cuerpo es el que muere físicamente, pero el alma y el espíritu van a la presencia de Dios. Y ya no más hay muerte para nosotros. Más bien, cuando venga Jesús por segunda vez, allí va a resucitar nuestros cuerpos. Pero en el momento que morimos físicamente, nos separamos solamente del cuerpo que va a la tumba, pero nuestro espíritu, nuestra alma ya va a la presencia de Dios. Hasta regresar, cuando se dé aquí el rapto, vamos a resucitar nuestros cuerpos. Qué maravilloso lo que ha hecho Jesús en el nuevo pacto de salvarnos. Y todo por su sangre. Por eso que es importante que nosotros veamos con mucho amor a Jesús, porque fue posible para que el diablo nunca más ahora nos pueda vencer
porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario y ya no más se va a apoderar de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por el nuevo pacto que tú, Señor, lo has hecho con tu sangre. Te damos gracias, Dios, por esta enseñanza y te damos gracias, Señor, porque nos ayudes a renovar nuestra mente, a transformarnos cada vez más, a santificarnos, a andar y a ser guiado por tu Espíritu Santo y a no andar en las obras de la carne. Señor, te pedimos un avivamiento, Señor, en estos tiempos de oración, un derramamiento de tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que haya más compasión por las almas perdidas y que haya más evangelización mundial para la salvación de todas las almas. Señor, en estos tiempos que estamos pasando, que estamos viviendo, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que hoy más que nunca el Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Y entonces vendrá el fin y vendrás tú a llevarnos, Señor, en el arrebatamiento. Y te damos gracias por todo, Señor, en este día. Guarda a mis hermanos, cuídalos, protege sus familias, trae bendición, paz, prosperidad, bendice su economía, trae trabajo a los que están desempleados y sanidad a todos los que estén enfermos. Y bendice, Señor, San Diego, que te conozcan, Señor, toda la comunidad y que el Perú, Señor, tenga la paz, la tranquilidad y mejore, Señor, nuestra situación política que la que estamos atravesando. Señor, bendice a Israel y bendice al Perú entero, que el Evangelio sea proclamado a toda criatura, Señor, para que tú vengas ya. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Reinarás sobre toda nación, reinarás sobre